Bueno, el último que habíamos visto el otro día, el último dispositivo, era el arrancador. Vale, aquí lo que hacíamos era que teníamos una o dos entradas de control que lo que daban era la orden a ese dispositivo electrónico, que es el arrancador, de que el motor arranque. Le seguíamos poniendo un contactor, pero en este caso para darle tensión a lo que es el arrancador suave. Lo habíamos visto también en el Cadesimu, ¿no? El Cadesimu tenía una versión que tenía dos entradas, una para que girase a la derecha y otra para que girase a la izquierda, que vendría a ser lo que yo insertaría en el circuito de mando, si utilizo un arrancador de este tipo. La fuerza, fijaros que tiene una pinta pues ya parecida a lo que hemos hecho, ¿no? Sería como un arrancador de guardamotor en el que en lugar del térmico pongo en su lugar el arrancador. No porque haga la misma función, que también la hace, ¿no? La protección térmica, sino porque, bueno, va en esa posición. El contactor lo pongo aguas arriba. Tanto con el arrancador suave como con los variadores de frecuencia me realizan protección térmica, protección contra cortocircuitos. Incluso el variador de frecuencia me lo va a proteger de todo eso que protegía también el térmico, ¿no? Del funcionamiento a dos fases, de que se agarrote el eje del motor. Internamente estos dispositivos tienen una parte de control que mide continuamente la intensidad. En los variadores, por ejemplo, que yo le meto en los datos de placa del motor, él sabe que a partir de cierta corriente tiene que cortar porque el motor se puede dañar y lo hace automáticamente. Me lo deja en un registro de error para que yo pueda luego ver en la pantalla qué es lo que pasó. Y bueno, de cara al mantenimiento eso está bastante bien. Parte del frenado. Esto es también otra parte importante en muchos tipos de máquinas, el cómo freno la máquina, ¿no? Por ejemplo, una máquina elevadora, en un montacargas, o una grúa, o en un ascensor, la parte del frenado es muy importante. Hay tradicionalmente diferentes formas de frenar una máquina. Hay una que es típica y que puedo hacer también con el variador, que es la inyección de corriente continua. Lo que hago es, en ese motor que tiene un campo magnético rotativo, en vez de meterles alimentación trifásica que es rotativa, lo que hago es meterle un campo magnético fijo de corriente continua, con lo cual convierto ese campo magnético giratorio en un campo magnético fijo. Ese campo magnético fijo lo que va a hacer por atracción, por magnetismo, es que se frene el rotor. El rotor va a tender a orientarse con la misma polaridad que tiene el campo magnético fijo y se quedaría parado. Es la manera de frenar. Es el primero que os pone aquí. El frenado por inyección de corriente continua. También estamos dentro del campo de la electrónica, ¿no? Lo que utiliza aquí en la parte de fuerza. En esta parte de aquí lo que tenéis es un circuito rectificador, el que se llama de puente de diodos. No sé si lo visteis en electrónica todavía o no. Supongo que lo veréis. Ay, que se me va. A ver, que se me fue. Aquí lo teníamos. No. Aquí. ¿Vale? Este puente de diodos que tenéis aquí. Esto funciona cuando quiere. Este de aquí. ¿Vale? Ese lo que hace es transformar la corriente alterna que le entra por la parte de arriba. Fijaros que tiene un transformador y un contactor. La primera parte de ese circuito de frenado es un transformador que tenéis aquí, que me coge dos de las fases. Se conecta mediante un contactor, que es este que está aquí, y hace pasar por el puente de diodos. Aquí lo que va a entrar por la parte de arriba va a ser una onda alterna de este tipo, y lo que sale del puente de diodos es una onda de este tipo. Lo que hace es convertir la parte negativa de la onda, la convierte en positiva. Eso no es exactamente corriente continua, pero se parece mucho. A efectos de lo que queremos hacer, es como si fuese corriente continua, porque es una corriente que siempre tiene el mismo sentido, aunque varía en valor. Y luego un segundo contactor a la salida, es decir, el puente de diodos lo podemos dejar completamente desconectado. De hecho, es lo que se hace cuando no quiero frenar, lo dejo completamente desconectado. Eso es para evitar que haya corrientes, ¿no? Por aquí, entre la alterna de aquí, puede producir circulación de corrientes por el puente de diodos que nos pueden estropear la onda.
La parte del circuito de fuerza, fijaros, la parte de aquí es una parte normal, con su contactor, su térmico. Bueno, y lo que vamos a hacer es, en el momento en el que yo quiero hacer el frenado, lo que haré será desconectar este contactor, este lo desconecto y voy a dar corriente continua a través de esa rama de la derecha. Esa sería la secuencia que tenéis ahí en el circuito de mando. Lo hace durante un determinado tiempo, es una secuencia temporizada, el tiempo que se haya regulado es suficiente para que la máquina frene. No conviene prolongarlo mucho porque al final estamos metiendo, fijaros, un calentón a 2 de las fases del motor, porque ahí solo estoy alimentando 2 de las fases. Entonces, aunque en este tipo de inyección de corriente continua voy normalmente a reducir con ese transformador la tensión, voy a hacerlo con menos tensión, pero bueno, va a haber corrientes importantes. Sabéis que el comportamiento del devanado lo habéis medido ya. En corriente continua son resistencias muy pequeñas, ¿no? En la práctica del motor, la que estáis haciendo en algunos me parece que era la 11, ¿qué valores os salían ahí de resistencia? ¿Lo recordáis? Yo de ver las fichas creo que había cosas como 16 ohmios, 20 ohmios. Si hacéis la cuenta 230 entre 16, os va a salir una intensidad importante. Más intensidad de la que tiene en condiciones nominales ese motor. Por eso con el transformador se reduce la tensión para no meter tanta intensidad. De todas maneras, tenemos que limitar el espacio de tiempo del frenado, pues a lo que le lleve a la máquina a frenar. ¿Vale? Por eso el temporizador. ¿Qué es lo que hace aquí este temporizador que tenéis en el circuito de mando, este de aquí? Veis que está conectando, cuando le doy al S3, estoy conectando aquí el frenado, que sería el pulsador de paro, ¿no? Cuando yo doy el paro, desconecto este contactor, lo paro, doy alimentación de corriente por aquí, estos 2 contactores se conectan, que son los del puente de diodos, empieza a temporizar, se cierra la realimentación, con lo cual ya voy a estar realimentando por aquí, y cuando pasa un determinado tiempo, el temporizador se abre y me para el circuito. Vale. Se iniciaría una secuencia temporizada en el momento que pulso el pulsador de paro. De la inercia que lleve la máquina, sí. Más que del motor, de la inercia de la máquina. Si tú, por ejemplo, tienes una máquina, la típica, no sé, un molino, como los molinos que hay en las centrales térmicas, que metes carbón, son unos molinos de bolas que tienen dentro unas bolas de acero y están girando continuamente. Las bolas se pueden mover libremente dentro del tambor. Lo que hacen es, con ese movimiento que hay entre ellas, lo que hacen es moler completamente el carbón. De hecho, sale como polvo, un polvo que es súper inflamable porque es con un grano muy, muy, muy fino. Ese tipo de máquinas, cuando están cargadas, tienen bastante inercia. Entonces ahí necesitaría más tiempo. Una cinta transportadora, por ejemplo, es una máquina que normalmente tienen inercias muy cortas, a no ser que vayan con mucho peso, y se frenan enseguida. Pero la corriente que le estás mandando va a ser la continua y la mínima, no va a ir bajando. Bueno, tiene esta forma que habíamos puesto. La serie de puente de diodos no es una continua perfecta, sino que es una onda que hace así. Está siempre positiva, siempre en el mismo sentido, pero con bajones. Pero bueno, es lo mismo, el efecto es un campo magnético que es fijo, como que va, no tiene un valor constante, sino que va disminuyendo así. Pero llega un momento en que no la va a detener completo. Es lo suficiente para que se frene por su propio peso. Lo suficiente para que se frene. Ten en cuenta que el peso, por ejemplo, de una máquina, la inercia que lleva, al principio juega en contra del frenado, pero a medida que se va reduciendo la velocidad, sí que empieza a jugar a favor y ayuda a que se frene el hecho de que tenga peso. Bueno, del circuito de mando hay alguna duda, no tiene mayor. Si os fijáis, la parte de la izquierda es un marchaparo, ¿vale? Tiene 2 opciones de paro, si os fijáis, una que sería paro total de todo el circuito, que es el S1, y el S3, que sería el paro con conexión del frenado por corriente continua. ¿Vale? Tengo una opción que me permite pararlo todo directamente y otra que me hace el paro con el frenado por inyección de corriente continua. Este podría ser el caso de una máquina
que tenga mucha inercia si está muy cargada o tenga menos inercia si está menos cargada y entonces tenga la doble opción de paro, ¿no? Tiene una incompatibilidad, si os fijáis también aquí. Esas dos ramas son incompatibles, es decir, no puedo tener funcionando el motor de manera normal y el frenado por inyección de corriente continua a la vez, por razones lógicas, porque haría ahí un corto. ¿Vale? Si conecto esto, estoy haciendo un cortocircuito en el secundario de este transformador. ¿Y qué más? Bueno, luego esta rama de la derecha, lo que decíamos, tiene un paro por tiempo y su realimentación. El S3 que hace la orden de paro del motor principal, a su vez da la marcha de la inyección de corriente continua. Y fijaros que nuevamente se puede razonar con marcha, paro, realimentación e incompatibilidad. Estamos en lo mismo de siempre. Bueno, ahí el libro os lo cuenta. Más métodos de frenado. Utilizado, por ejemplo, pues en todas las máquinas elevadoras. Sistema electromecánico. Este sistema consiste en una zapata que está conectada con la parte móvil del motor, con el eje del motor. De tal manera que si yo no alimento esa zapata, la zapata impide el giro del motor completamente. Como las pastillas de freno de la rueda de un coche. Lo que pasa es que aquí al revés. Aquí tengo que alimentar para que me libere. Y si dejo de alimentar la zapata, que sería esto de aquí, si dejo de alimentar se frena. Sí, viene acoplado en la parte del eje. Es como, tiene como un disco y dos zapatas o una que están agarrando el disco y cuando alimento la bobina de las zapatas se abre y deja que gire. Tiene que estar alimentado continuamente las zapatas para que el motor pueda girar. Fijaros que en la conexión me la saca directamente de aquí, ¿no? Cuando el motor está alimentado, la zapata se alimenta y lo que hace es separarse hacia atrás para que el motor pueda girar. Y si dejo de alimentar, si me quedo, por ejemplo, sin corriente, automáticamente la zapata presiona el motor y lo frena, igual que el freno de un coche. ¿Qué presiona exactamente? ¿El eje? Normalmente lo que tienen es, en el eje del motor, tiene un pequeño disco aquí. Aquí saldría el eje. Aquí tendrías el motor. Y la zapata, pues las hay que son por los dos lados. Te agarran aquí el disco este. Cuando yo las alimento, lo que hacen es separarse para que el disco pueda girar libremente. Y cuando dejo de alimentar, aprietan el disco y lo frenan. Igual que un freno de tambor de un coche, vamos. Una pregunta, ¿el diodo va en el circuito de mano? Los diodos van en la fuerza. En el frenado por inyección de corriente continua están del lado de la fuerza, fíjate. Son parte del circuito de fuerza. Porque son parte de la alimentación del motor. Son diodos de potencia, que permiten corrientes grandes, tensiones grandes. Pero van puede ir cercado del motor o van en el cable. Que si van en el cuadro, no, normalmente están en el cuadro, no en el motor. Claro, aquí es que el libro nos dibuja bornas, pero tendría que tener bornas aquí. Aquí tendría dos bornas para salir, aquí tendría, bueno, todo esto está en el cuadro y aquí tendría las tres bornas para el motor. También. Pero están en el cuadro, todo eso está en el cuadro, salvo el motor, está todo en el cuadro. Bueno, esta zapata, si lo pensáis, este sistema también es una medida de seguridad. Si yo pierdo la alimentación, automáticamente me frena la máquina, esté en el modo de funcionamiento que esté. Esto por eso era obligatorio siempre en grúas y en aparatos de elevación como medida de seguridad. Yo tengo una grúa que está levantando un motor y si dejo de alimentar automáticamente se frena. Porque si yo no le pusiese eso, me quedaría el motor en rueda libre, que se llama, que es que el eje se puede mover, si tengo un peso colgado, se descolgaría hasta abajo completamente. De esa manera me sujeta la carga que tenga en ese momento, en el momento que dejo de alimentar. Los ascensores lo siguen teniendo con medida de seguridad.
Pero bueno, en el caso de los ascensores están en los carriles, ¿no? Sí. Lo que pasa es que los ascensores no están en el motor, pero es el mismo sistema. Si pensáis en la cabina así, las cabinas de los ascensores tienen aquí como unos carriles, ¿no? Van aquí en las esquinas, tienen 4 carriles que es por los que se mueven. Bueno, pues esas zapatas las tienen aquí. De tal manera que si yo dejo de alimentar la cabina, automáticamente se cierran y te clavan la cabina al carril. Te queda quieto en la posición que esté. No sé decirte cuántas tienen, pero tienen más de 2, creo que sí que tienen. Y deben de tener incluso abajo y arriba, de tal manera que, bueno, es seguro. Un ascensor en condiciones de corte de alimentación nunca se te va a descolgar. Te va a quedar quieto en la posición que sea. Y no es tan fácil como ponen en las películas estas de acción, que te cortan los cables y se cae. No es así de sencillo, afortunadamente. Lo que pasa es que, bueno, por una película siempre da mucho juego, ¿no? Ese tipo de cosas. El circuito de mando del electrofreno, que es como se llama también, pues veis que es un marchaparo sin más. Porque realmente al final no me cambia el circuito de mando, esto va directamente con la fuerza, el freno. En el momento que dejo de alimentar la fuerza, directamente se frena. Y luego tendríamos el frenado a contracorriente. Esto consistiría en hacer algo similar de lo que hemos hecho aquí cuando hacemos la inversión de giro sin pasar por paro, pero solamente hasta que se frena. Solamente hasta que se frena. Fijaros que el esquema básico es la inversión de giro añadiendo 3 resistencias entre los 2 contactores en la parte de abajo. Es decir, cuando alimento a contracorriente voy a hacerlo con una intensidad más reducida. Las resistencias tienen la única función de limitar la intensidad. Sabéis de electrotecnia, ¿no? Que si ponéis una resistencia en serie con el circuito, al aumentar la resistencia, la intensidad se reduce. Exactamente lo mismo que hago aquí. Exactamente lo mismo que hacíamos con el arranque con resistencias rotóricas, con el motor, ¿no? Reducía la intensidad en el rotor para reducir también la punta de intensidad en el estator, en la parte de alimentación. Aquí lo hago pues para no meterle un golpe de corriente tan fuerte al motor, le meto resistencias y le meto un golpe de corriente más limitado, pero suficiente para ayudar al frenado. Como genero un campo magnético de sentido contrario, ese campo magnético de sentido contrario tiende a frenar el motor, ¿no? El sentido de giro en el que estaba el motor en ese momento. Va también temporizado, la parte de mando es muy parecida al frenado por corriente continua. Fijaros que cuando pulso el paro aquí, ahí al pulsar paro, se cierra este contacto, me da paso de corriente a este contactor, que es este de aquí, el del frenado a contracorriente. Empieza a temporizar a su vez el tiempo, también tengo que limitarlo hasta cuando el motor se pare. Y cuando ya pasa el tiempo, este contacto de aquí se abre y me para el contactor 2. Bueno, el pulsador de paro primero me paró el 1, Primero me paró el 1. Son también incompatibles porque igual que en la inversión de giro, si hago funcionar los dos a la vez, hago cortocircuito. En este caso con una determinada resistencia, pero va a ser un corto seguro. Igual. Vale. Circuito de mando casi el mismo que el de frenado por corriente continua. Y esos son los 3 procedimientos tradicionales, más habituales. ¿Qué pasa? Que, bueno, cuando lo hagamos con un variador, eso lo tenemos solucionado porque el variador también es capaz de hacer un frenado por inyección de corriente continua. Le tengo que poner unas resistencias externas para disipar el calor que se va a producir conectadas al variador, pero me lo permite, me deja frenar el motor por inyección de corriente continua. Además lo frena de manera bastante efectiva, es una medida de seguridad bastante efectiva. ¿Por la misma línea donde se calienta el motor? Sí, por la misma línea. Hace básicamente lo mismo que hacíamos aquí. Alimenta 2 de las fases en corriente continua y hace que se frene. Lo que pasa es que el variador, en vez de utilizar un transformador que me reduce, lo que hace es meter unas resistencias, bueno, lo que hacíamos en el método de la red del contracorriente, ¿no? Para limitar la intensidad y que no me queme el motor.
Bueno, aquí nos cuenta la inversión de sentido de giro en el caso de un motor monofásico, ¿no? ¿Cómo haríamos la inversión de giro? Ya la hemos visto cómo lo hacemos en el caso de trifásica. Fijaros ese remonte que hace de fase, que lo hemos hecho nosotros, o lo vamos a hacer en la práctica del variador. Cuando utilizo una protección o un elemento de conexión, como es en este caso el contactor trifásico, con una carga monofásica, tengo que intentar que la misma corriente pase por los tres polos. Y eso lo hago remontando o bien el neutro, como creo que es el caso, si remonta al neutro, o bien remontando una de las fases. El neutro que viene por aquí, bueno, en este caso, en el nuestro también tenemos una protección trifásica, pasa por aquí, por el polo del contacto y del térmico, y vuelve a remontar y vuelve a pasar por el tercer polo, ¿no? En la misma conexión. De esa manera, la protección térmica va a funcionar perfectamente porque va a tener la misma corriente por los tres polos. Y el contactor pues va a estar también funcionando perfectamente porque tiene la misma corriente por los tres polos. Vamos a borrar un poco por aquí. Bueno, esa sería la parte de fuerza con el térmico cuando utilizamos un térmico trifásico. Y eso sería ya con la inversión de giro. Bueno, en este caso tenemos más cosillas, ¿no? En el circuito. El contactor de alimentación y luego el que me determina la conexión, el sentido de giro de uno y otro, que serían el 2 y el 3. Que bueno, son como la conexión que hacemos con la inversión de giro trifásica, pero en este caso solo con la fase y con el neutro. Bueno, veremos a ver este año si nos da tiempo a hacer una práctica que quiero que hagamos también, que es la conversión o la alimentación de un motor trifásico con monofásica a través de un condensador, que además la vamos a hacer muy rápido y nos puede ser útil a veces, por ejemplo, en instalaciones de estas de restauración, campanas extractoras o cargas de ese tipo, que vienen trifásicas y cuando vas a conectar en el restaurante o tal, resulta que la alimentación del restaurante es monofásica. Entonces, una solución de compromiso, que no es la mejor, pero que me puede servir, es alimentar dos de las fases con fase y neutro, y entre me parece que es la fase y la que me queda libre, meto un condensador. Condensador suele ser de potencia, de capacidad 70 microfaradios por cada kilovatio que tenga el motor. Con esa regla, normalmente se suele ir bien. Lo probaremos aquí para que lo montéis y veréis, bueno, cómo cambia el sentido de giro según conecte una fase u otra. Pero bueno, es interesante que lo veáis. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Tenemos a alguien dormido ya? No, hoy no. Vamos entonces con la regulación de velocidad de los motores. Todo el tema de la regulación de velocidad se basa, vamos a ponerlo aquí más grande, en esta fórmula que creo que habíamos visto cuando vimos los motores, que es la velocidad de sincronismo, que era 60 veces la frecuencia partido del número de pares de polos. ¿Vale? Si yo tenía, por ejemplo, una máquina que alimento a frecuencia 50 Hz y la máquina tiene un par de polos, ¿vale? Que era, bueno, tenemos muchos motores aquí con un par de polos, los hay también que tienen dos, los nuevos que hay más nuevos tienen dos, pero hay muchos que son de un par de polos. Y hacíamos esta cuenta, estos serían 60 por 50 partido de 1, esto me daba 3000 RPM, ¿no? Revoluciones por minuto. Esa es la velocidad del campo magnético giratorio que generarían los 50 Hz de la red en el motor. 3000 revoluciones por minuto. Habíamos visto que en la práctica el motor pues no llegaba a esta velocidad, sino que debido al deslizamiento, que era aproximadamente entre un 3 y un 4%, pues a lo mejor giraba 2897 revoluciones por minuto en condiciones nominales. ¿Vale? Y que esta velocidad variaba ligeramente. Si yo le metía mucha carga al motor, se reducía ligeramente la velocidad, muy poco, pero algo se reducía. Si yo le quitaba carga al motor,
esa velocidad aumentaba, ¿no? Hasta llegar a las condiciones de vacío, que es en las que trabajamos nosotros, que es cuando más rápido gira. La clave de la fórmula estaba en lo siguiente: si yo quiero modificar la velocidad de giro de un motor, lo que puedo hacer es actuar sobre este parámetro de aquí. ¿Vale? Lo que es interesante es poder actuar sobre este parámetro de aquí. Porque al final la velocidad final del motor no va a ser exactamente igual, pero va a depender de esa forma de ahí. ¿Vale? De hecho, si tengo una máquina con dos pares de polos, la velocidad de sincronismo bajaría a la mitad, a 1500 revoluciones por minuto. Y el motor, en vez de girar a 1500, pues giraría a 1400 y pico o algo así. ¿Vale? Tengo dos formas, entonces. O bien toco el número de pares de polos, o bien toco la frecuencia. En esa fórmula, si quiero modificar el resultado, solo tengo dos variables sobre las que puedo actuar. Eso me va a dar las dos formas principales que tenemos de variar la velocidad de un motor trifásico de corriente alterna, que es variando el número de pares de polos o variando la frecuencia. Así vamos a tener dos maneras que vamos a estudiar en el tema de hacerlo. Si modifico el número de pares de polos, es decir, si modifico esto de aquí, lo que voy a tener es un motor de tipo Dalander. Este es un motor especial en el que puedo conmutar el número de pares de polos, y si toco sobre la frecuencia voy a utilizar el método del variador de frecuencia. Vale, son los dos métodos principales o las dos formas principales que voy a tener. Hay diferentes tipos de Dalander, nosotros vamos a ver uno. Habría una manera que es con un convertidor de frecuencia que se utilizaba antiguamente, que es mediante una dinamo y un motor conseguir una frecuencia de alimentación distinta, pero es un método bastante costoso y bastante complejo que, bueno, en cuanto apareció la electrónica de potencia se dejó de utilizar. ¿Vale? El primero que me muestra aquí, el de la variación del número de pares de polos, ¿vale? Que es el método Dalander. Y el esquema, este me salió bastante borroso, está bastante feo, es ese de ahí. No, es en este caso la... Vamos a ver si lo tengo con mejor calidad, que creo que sí. O va a ser que no. A ver, que creo que tengo un archivo donde está bien y... No, por aquí no lo tengo. Bueno, basta que quiero no encontrarlo rápido para tardar. Bueno, creo que hasta que acerté con el tema y todo, mira. Bueno, este de aquí era el esquema. Aquí se ve un poco mejor, ¿eh? Ya no parece que hayamos tomado algo por ahí. Dos contactores con sus protecciones térmicas, y en este caso el método que utiliza son conexiones independientes. Si conecto por tres bornes del motor, está construido de tal manera que tiene un determinado número de pares de polos,
La relación normalmente es doble y mitad. Y si alimento por KM2, alimento con la otra configuración del motor, lo que se llama de devanados independientes. ¿Vale? En este caso tiene dos devanados, uno están repartidos de tal manera que tiene dos pares de polos y el otro está repartido por el estator de tal manera que tiene un par de polos. Entonces se trata de conectar o bien un contactor o bien el otro contactor. Como si pongo los dos a la vez, lo que hago es un corto. En el circuito de mando tenéis la incompatibilidad de K1M con K2M. ¿Vale? Fijaros que tal cual está, el esquema de mando es exactamente igual que la inversión de giro, con la diferencia de que tengo dos protecciones térmicas. Pero en este caso no estoy invirtiendo el sentido de giro. Si alimento por K1M un par de polos, por ejemplo, si alimento por K2M dos pares de polos. Por lo tanto, tendría un motor que alimentando por uno o por otro tendría dos velocidades distintas, o una velocidad o el doble. Luego tenemos el que llamamos motor de tipo Dalander, ¿vale? Motor de dos velocidades. Este es un mismo motor que los devanados están divididos a la mitad. Y puedo cambiar la conexión accediendo a esa mitad del devanado. Podría tener lo que llamo una conexión doble estrella, que sería la velocidad más rápida, es la conexión que tenéis a la derecha, o una conexión triángulo, que sería la velocidad más lenta. Ahí tenéis impresionado sobre el gráfico la numeración. Normalmente en el Dalander se suele cambiar el orden del número y la letra, aunque aquí en el libro no lo cambia. ¿Vale? Se suele poner 1W, 2W, 1V, 2U, 1U para diferenciar de lo que es un motor normal. Veis que la diferencia es que en la izquierda alimento por los unos, ¿vale? Los doses los dejo libres. Y en la derecha lo que hago es unir en cortocircuito los unos y alimentar por los doses. ¿Vale? Eso lo puedo hacer en la placa con estas dos opciones y lo voy a hacer funcionar de manera fija, ¿no? Que no va a ser el caso. Pero si yo quisiese dejar una velocidad fija en el motor, tendría que conectar la placa de esas dos formas. En la de la izquierda, la conexión triángulo, que sería la velocidad lenta, que sería el triángulo. Y aquí tendría la doble estrella, ¿no? Que sería esa conexión de ahí. Vale. Bueno, no lo voy a hacer así porque lo voy a hacer mediante contactores para poder variarla, lo que es lógico. Ese sería el circuito un circuito sencillo para poder alimentar un motor Dalander. Aquí lo que voy a hacer es, o bien alimento por KM1, sería una de las opciones, conectar solo KM1, y en la otra alimentación lo que haría sería una de las opciones es alimentar por KM2 y la otra opción sería alimentar por KM1 y por KM3 simultáneamente. KM2 sería la conexión triángulo, la velocidad lenta, KM1 y KM3 doble estrella, velocidad rápida. Veis que con KM3 lo que estoy haciendo es la conexión de los unos entre sí y con este alimentaría. Eso sería la doble estrella, mientras que con este de aquí lo que haría sería la conexión triángulo. Vale, el circuito de mando precisamente os hace eso. En la conexión de la izquierda, en la parte de la izquierda del mando, os conecta el triángulo, que sería este de aquí, y la conexión simultánea de esos dos sería para hacer la doble estrella. Vale. Tiene que haber incompatibilidad. Veis aquí las incompatibilidades. Si están funcionando los de la doble estrella, lo hago incompatible con el triángulo. Si está funcionando el triángulo, lo hago incompatible con la doble estrella. Tiene su marcha y luego un paro general y sus realimentaciones. Tengo dos botones de marcha, uno me va a dar la velocidad rápida y otro me va a dar la velocidad lenta. Y uno de parada. Puede parecer una inversión de giro, pero en este caso no es exactamente igual. Vale, lo que digo al circuito de mando. Motor Dalander, aquí en el taller es este. Tenemos dos. Práctica del Dalander, lo que haremos será
hacer el circuito en el tablero y luego venís aquí delante, que es donde tenemos el motor, y conectáis. Vale, aquí están numerados también con el número detrás, pero bueno, os dice que es de adelante del motor. Estos se conectan con bananas, que tenemos aquí detrás de la pizarra. El motor estará con las bananas, llegáis con el tablero, conectáis las bananas al regletero de fuerza y a probarlo. Este tiene dos, sí. Si veis aquí en la placa nos lo pone, ¿no? Te pone las características. Los cambian. Por eso tiene dos térmicos, porque las corrientes nominales van a ser distintas también. Este montaje y el anterior, os fijasteis que tenían dos térmicos, ¿no? Es porque la corriente que absorbe en unas condiciones es diferente a la que absorbe en otras. Entonces tengo que proteger en márgenes distintos. Necesito dos protecciones. Donde necesito dos velocidades en una máquina que te interese tener dos velocidades. En máquina herramienta, por ejemplo, del taller, hay algunas que tienen un motor de tipo Dalander. Puedes mecanizar a una velocidad más rápida o más lenta. Sí, puedes cambiar en el momento que quieras. Esto se suele combinar de todas maneras, esto sería la parte eléctrica. En la parte mecánica, tener en cuenta que en muchas máquinas tengo una reductora para que vaya todavía a una velocidad mucho más lenta. Si pongo una reductora, lo que me haría sería reducir de la misma manera las dos velocidades. Bueno, esas son las opciones que tengo variando el número de pares de polos. Y luego, la otra opción que decíamos era variando la frecuencia. La frecuencia, desde el punto de vista de la corriente alterna de la red, tengo un problema, que es que no se puede variar la frecuencia de la red. La frecuencia de la red tiene 50 hercios en Europa, 60 hercios en la zona de América, en Japón tienen las dos, en una zona tienen de una manera, en otra zona de Japón tienen de otra, y los países de Asia pues hay de todo, ¿vale? Pero aquí en Europa tenemos 50 y no lo puedo cambiar. La frecuencia de la red es un valor que si cambia puede haber problemas muy graves en la red de alimentación e incluso llegar a un cero, una parada completa de todo el sistema. ¿Cómo hacemos nosotros para tener una frecuencia distinta? Pues utilizar un dispositivo que me la modifique. Realmente hace más que modificar la frecuencia. Variador de frecuencia lo que hace es convertir la corriente alterna con la que yo alimento en corriente continua. Es una primera etapa, tiene una primera etapa de rectificación. Vamos a dibujarlo por aquí. Lo representamos en un diagrama de bloques. Tendría aquí una etapa de rectificación. Aquí le metemos un sistema trifásico de corriente alterna, ¿vale? 3 fases en corriente alterna, y aquí me sale ya una corriente rectificada. Aquí tendría una parte de filtro. Dibujo un condensador porque principalmente lo filtro con condensadores. Pasaría de tener esa onda a tener una onda pues que sería algo así. Una onda que se parecería más a la onda de continua. De ahí me iría una etapa de control, ya lo que sería donde están los transistores, y de ahí me volvería a salir una especie de trifásica, que es donde yo tendría el motor. Que se me ha acabado la hoja ahí. Aquí tendría el motor.
esto de aquí, tendría una etapa de control, tengo una electrónica de control que es la que va a estar regulando continuamente la salida, que va a estar alimentada desde aquí y va a recibir también entrada desde aquí. Aquí es donde está el cerebro del variador de frecuencia. Aquí lo que me sacaría finalmente para el motor son unas ondas, 3 ondas de este tipo. Son ondas que se llaman PWM, de modulación de ancho de pulso. Son pulsos de corriente continua que van variando su longitud de la misma amplitud, luego se hacen negativos, ¿vale? Luego volvería a ser positivo y finalmente va a producir que por el motor la corriente que va a pasar por cada fase va a ser una corriente así con cierto defecto, con cierto rizado, pero muy parecido a una corriente senoidal, una corriente alterna. Vale, eso sería el proceso completo en un diagrama de bloques de lo que hago en un variador. Paso de alterna a continua, esa continua la filtro para dejarla lo más parecido a una onda continua perfecta. Eso lo meto a una etapa de control y a la etapa de fuerza, que es la que me genera la onda de salida para el motor. Y finalmente, por un lado tengo la onda PWM que alimenta el motor, que es una onda de pulsos de corriente continua, positivos y negativos, y por otro lado la señal de control que me va regulando esa etapa de potencia, ¿no? de lo que es el variador de frecuencia. Sí. Esta onda, según la etapa de control, yo puedo modificar este valor, ¿no? Que sería, esto de aquí sería el periodo de la onda, que es el inverso de la frecuencia. ¿Vale? Sabéis que en una onda de alterna y en una de ancho de pulso exactamente lo mismo. Esta parte de aquí de la onda es lo que llamamos el periodo. Y el periodo es el inverso de la frecuencia. Para una frecuencia de 50 hercios, el periodo son 20 milisegundos. ¿Vale? Eso es lo que dura el ciclo completo. Cuando yo alimento a 50 hercios en el variador, aquí tengo exactamente los 20 milisegundos, lo mismo en esa onda PWM. Yo con el circuito de control lo que puedo hacer es la cena, por favor, de veraneo, que atienda también. Reduciendo el periodo, aumento la frecuencia. Aumentando el periodo, disminuyo la frecuencia. Van al revés, ¿no? Van inversamente. Para variar la velocidad del motor. Si recuerdas la fórmula de antes, el motor depende de su velocidad de la velocidad del campo magnético. Si yo modifico la frecuencia y la aumento, puedo hacer el motor funcionar incluso a sobrevelocidad, por encima de los 50 hercios o de las 3000 revoluciones por minuto, si es un par de polos. Si la reduzco, yo puedo hacer que el motor funcione por debajo. Normalmente puedo llegar hasta los 5 hercios. Se corresponderían con 30 revoluciones por minuto, ¿no? Con 3000, sí, con 300 revoluciones por minuto. Es decir, puedo hacer girar el motor relativamente rápido. Incluso podemos hacer aquí en vacío que vaya a 1 hercio, si queréis. Lo vamos a ver, vamos a hacer la comprobación mañana y veréis que se puede hacer girar tan lento casi como yo quiera. El motor va a perder fuerza a partir de los 25 hercios normalmente hacia abajo. El par se va reduciendo, pero de 25 hercios hasta 50 puede funcionar a par nominal, a par máximo. Los coches eléctricos tienen variadores de frecuencia para regular la velocidad, que además lo hacen, como vamos a ver aquí, de manera completamente continua. Tú pisas el pedal y el coche, según vayas pisando más o menos, da más velocidad o da menos velocidad. Además, con unas aceleraciones, en el caso de un coche eléctrico, bastante potentes en comparación con un coche de combustión normal. Bueno, eso es un poco lo que hace un variador. ¿Hay que conocer todo el intríngulis interno? Afortunadamente no, porque esto es electrónica de potencia y no es que sea complicado, pero lleva tiempo trabajar con todas esas ondas y entender. Para nosotros va a ser mucho más fácil, porque lo que vamos a tener, a ver si sale por aquí el gráfico. Vamos a tener unas entradas digitales
que estas van con la parte de control esa que habíamos visto, que se alimentan desde el propio variador a través de esta toma de 24 voltios que tiene. Como convierte de alterna continua, pues es capaz de sacarme corriente continua del valor que yo quiera. Un potenciómetro, que es esto que le conecto ahí, es la rueda que vamos a tener en el tablero del variador, es un potenciómetro giratorio. Y luego